Strachi pregunta, hoy con el abogado y analista Rodrigo Noriega. Rodrigo, quisiera dedicar este primer bloque a la inclusión de Martinelli en la lista de las personas corruptas de Estados Unidos. Primero, ¿en qué consiste esta lista en la que entró Martinelli? ¿Cuál es la diferencia entre esta lista y la lista Clinton? Gracias, Flor, por la pregunta. Creo que es importante para el público entender la diferencia. En este momento, esta lista es del Departamento de Estado. Esta es una lista que principalmente hace público que el gobierno de Estados Unidos considera a Ricardo Martinelli Berrocal como una persona corrupta y le niega la visa, le cancela cualquier oportunidad de entrar a Estados Unidos a él y a sus hijos. Segundo, la lista OFAC es una lista del Departamento del Tesoro. Esa lista no solo te quita la oportunidad de ir a Estados Unidos, sino que además ordena que tus bienes, tus oportunidades comerciales, tus relaciones económicas con empresas de Estados Unidos y ciudadanos de Estados Unidos sean suspendidas y que aquellas empresas en las que tengas 50% o más de las acciones, pues no puedan tener relaciones con, de forma directa o indirecta con empresas de Estados Unidos. ¿Y este es el anticipo de la lista OFAC o no necesariamente? Flor, en el caso del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, a él lo pusieron en la lista, esta misma lista que pusieron al expresidente Martinelli, en julio del año 2022. Y precisamente el mismo día en que el Departamento de Estado anunció lo de Martinelli, se anunció que Horacio Cartes entraba a la lista OFAC. O sea que de alguna forma ese listado fue un precedente para la lista OFAC. Pero hay casos, por ejemplo, Abdalá Bucaram y otros, que los pusieron en la lista del Departamento de Estado y no necesariamente los han puesto en la lista OFAC. ¿Pero en qué consiste la lista más allá del visado? Porque en realidad Estados Unidos discrecionalmente le puede quitar la visa a quien considere, a quien no quiera que entre en su territorio le puede quitar la visa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre quitar la visa y estar en esta lista? Bien, muy buena pregunta, Flor. Lo que pasa es que cuando Estados Unidos le quita la visa a alguien, lo hace de forma privada. Primero, el quitar esta visa se hizo de forma pública y explican la razón. La razón es por vinculaciones a actos de corrupción significativa. Segundo, esta lista le avisa a terceros, en este caso al gobierno panameño, a las instituciones panameñas y a las empresas y ciudadanos norteamericanos, que, ojo, esta persona está considerada como corrupta por el gobierno de Estados Unidos, así que tengan mucho cuidado en lo que hacen con esta persona. Ok. Y me llama la atención que por primera vez se refieren a él categóricamente como un corrupto, sin haberlo juzgado allá y sin haber estado condenado acá. Lo que pasa, debemos entender lo siguiente. Primero, Ricardo Martinelli Berrocal es un ciudadano panameño, por lo tanto no puede ser extraditado a los Estados Unidos. Esa es una primera razón. Ellos saben que ellos no lo pueden capturar y llevárselo para allá, así que ese lado judicial está cerrado. Segundo, el aspecto de que no lo han juzgado, bueno, ellos tuvieron todas las pruebas. En el caso de los hijos en Nueva York, tuvieron todas las pruebas y obviamente los hijos y los abogados de los hijos en particular indicaron que los actos corruptos de blanqueo de capitales que habían hecho los hijos lo habían hecho por órdenes o en beneficio de su papá. Así que esas pruebas existen, esas pruebas las tiene Estados Unidos y espero, ojalá, que muy pronto formen parte del conjunto de pruebas que tiene el Ministerio Público en Panamá. Y es parte del indictment que sigue sellado, ¿cierto? No podemos saber, Flor, dado que es un indictment sellado, quiénes están allí y por qué están allí. Consecuencias económicas, primero para él, por haber entrado a esta lista, y segundo para el país. Mira, Flor, yo creo que si a ti el Departamento de Estado de Estados Unidos, tú eres un empresario, te acusa de corrupto, primero que todas las empresas norteamericanas, bancos, compañías de tarjetas de crédito, todas las que producen desde sodas hasta confites, deben estar pensando, bueno, esta persona tarde o temprano va a ir a la lista OFAC, me va a ser muy difícil hacer negocios con esta persona, entonces vale la pena, me vale la pena el riesgo económico, me vale la pena el riesgo financiero, me vale la pena el riesgo reputacional. Entonces hay esa afectación que seguramente él va a enfrentar, pero además hay una afectación económica al país. Panamá nuevamente pasa a los titulares del mundo
como un país en el que hay impunidad judicial, en el que un exmandatario pues tiene vinculaciones con actos de corrupción, y eso mantiene la narrativa de Panamá pues como un territorio que merece estar en las listas discriminatorias por sus empresas financieras, por sus empresas logísticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje, más allá del moral y del cuídense, manda esta inclusión a los partidos políticos en Panamá, ahora que se acercan las elecciones? A los partidos políticos, Flor, les mando un mensaje de, viendo como lo dijiste, más allá del mensaje moral y del mensaje de cuídense, les mando un mensaje de que ustedes están totalmente desviados de lo que es la esencia del proceso electoral. En vez de ofrecerle a Panamá opciones políticas, democráticas, estables, para salir del agujero económico y el agujero ético en que está la sociedad panameña, los partidos políticos, perdóname, el término, se están portando como un burdel. Están viendo quién es el mejor postor. Si Rómulo no va, voy con Martín. Si Martín no va, voy con este otro. O sea, no puede ser. Y entonces el mensaje de valores ideológicos, el mensaje de independencia judicial, la independencia de los poderes públicos, el mensaje del bienestar, el interés del pueblo panameño no aparece por ninguna parte. Entonces, la inclusión de Martinelli en esta lista le está diciendo a los partidos políticos que tienen que recuperar la agenda anticorrupción, tienen que recuperar la agenda de fortalecimiento de la justicia y combate a la corrupción en Panamá como una parte central de la gestión del gobierno panameño. En esa misma línea de los partidos y las alianzas, ¿quién gana y quién pierde con esta noticia? Yo creo, Flor, que lo obvio, aunque si las elecciones fueran hoy, me imagino que el señor Martinelli todavía saldría alto en los resultados. Esto le pega a toda esta caterva de diputados que quieren tomarse el cambio democrático y todas estas posibles alianzas al interno del PRD con RM, etcétera, etcétera, les pega duro. Segundo, favorece al único candidato en este momento, precandidato, perdón, que está postulando una posición anticorrupción, que es en este caso Ricardo Lomana. Ninguno de los demás candidatos, y esto es un contraste durísimo con Paraguay. En Paraguay, toda la oposición paraguaya anunció que debían investigarse las acusaciones que hacía Estados Unidos y que debían ser separados de su cargo los funcionarios que habían sido mencionados. En Panamá, la oposición, no sé si existe, hizo comentarios muy parcos, pero esto en el fondo favorece a Lombana, pues porque nuevamente volvemos a hablar de la agenda anticorrupción. Es el único candidato, el precandidato en este momento, que está proponiendo algo sobre la agenda anticorrupción. Los demás, bien, gracias a usted. Antes de ir a cambio, Rodrigo, ¿qué impacto tendría, y lo abordamos por encimita en esta respuesta, qué impacto tendría esto en la candidatura de Ricardo Martinelli? Y la pregunta más directa es, ¿qué tanto le importa esto a los panameños? Bien, recordemos que aproximadamente 3/4 de los panameños están a favor de Estados Unidos. Toman muy en cuenta los intereses de Estados Unidos en Panamá y en el mundo. Así que eso tiene mucha influencia en la psique de los panameños. Segundo, tiene mucha influencia sobre los posibles donantes y colaboradores, empresas que se necesitan para hacer una campaña, publicitarias, las empresas que hacen todos los temas de mercadeo, las empresas que hacen todos los temas de asesoría internacional. ¿Qué asesor estadounidense, Flor, vas a conseguir si a ti el Departamento de Estado de tu país, en el caso de Estados Unidos, te ha dicho que tú eres un corrupto? ¿Qué asesor estadounidense va a decir, hombre, yo voy corriendo a asesorarte, yo voy corriendo a hacerte tus encuestas, yo voy corriendo a hacerte el análisis político? Entonces, eso tiene un impacto periférico en este momento, pero un impacto que va a ir creciendo y se va a transformar en, no una piedra, se va a transformar en un peñón en el zapato de estos señores. Vamos a un cambio, Rodrigo, ya volvemos y ahora hablamos de los hijos de Ricardo Martinelli. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, en este bloque hablaremos de los hijos de Ricardo Martinelli, empezando por la llegada al aeropuerto de Tocumen. ¿Coincides con la posición de que recibieron un trato VIP? ¿El problema es que recibieron este trato o que no todo el mundo recibe el mismo trato? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Flor, recibieron un trato súper VIP. Créeme. Todas las otras personas, Richard Pfeiffer, Wes Valdez, Mayer Misrachi, que han regresado al país en temas judiciales,
han tenido que pasar por un procedimiento establecido. Aquí a ellos se les evitó la exposición a la cámara con un solo propósito, Flor: no mostrar a los chicos esposados. Básicamente, no mostrarlos haciendo el gesto, el trámite que tenían que hacer con las autoridades panameñas y tengo entendido se notificaron también con el órgano judicial. Entonces, fue un total teatro político que le salió tiro por la culata a los facilitadores de Martinelli en el gobierno de Nito Cortizo, que los hay, sabemos que los hay. Le salió el tiro por la culata porque han creado una polémica innecesaria y con la inclusión de en la lista del señor Ricardo Martinelli Berrocal han llamado mucho más la atención de la posible impunidad que puede existir en Panamá. ¿Qué mensaje manda esa fianza de 14 millones de dólares a los hijos de Ricardo Martinelli? Flor, esa fianza tiene un tufillo muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos nunca se han presentado ante un estado judicial. Se les dio la fianza en ausencia. O sea, la fianza, tú te presentas, normalmente te presentas al estado judicial, pides la fianza, y bueno, puede ser que pasen unos días detenido o con alguna medida cautelar y luego te dan la fianza. En este caso les dieron la fianza por adelantado. Y segundo, las medidas cautelares que le pusieron fue, bueno, ustedes no pueden salir del país. Vamos, esto es una garnatada para decenas de miles de detenidos que no tienen la plata para la fianza y que están algunos por tonterías en la cárcel. Y sabemos que hay otros casos de gente que ha pedido fianza y tampoco se la han dado. Entonces, nuevamente demuestra el favoritismo que existe en Panamá para con estos señores. ¿Qué cambia con la llegada de ellos a Panamá? ¿Consecuencias económicas, empresariales, por ejemplo, o impacto político para la vida del padre? Bien, hay dos elementos, Flor. Ellos no han sido condenados en Panamá por ningún delito, pero ya tienen una condena en Estados Unidos. Esto significa empresarialmente que si aparecen en una sociedad, en alguna empresa, en un cargo ejecutivo, es posible que bancos, que proveedores tengan que suspender esa relación o tengan que modificar muy fuerte la relación con la empresa. ¿Por qué? Porque estás relacionándote con una persona condenada por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Segundo, donde ellos aparezcan siempre van a ser un recordatorio de la condena de blanqueo de capitales por coimas, por contratos públicos que dio el papá. Entonces, yo creo que lo más razonable es que van a ser muy poco visibles en estos meses. Luego ellos tienen sus propios procesos, el proceso Blue Apple y el proceso de Odebrecht junto con el papá, que veremos en los próximos meses. Y a eso voy. Hay 3 juicios claves este año. Están para los hijos Blue Apple y Odebrecht, y para él New Business y Odebrecht. ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Mira, Flor, yo no quiero violarle la presunción de inocencia a nadie, ni violarle el debido proceso a nadie. Pero lógica es lógica. Si en Estados Unidos a una persona la condenaron por blanquear dinero de recibir coimas en Panamá podemos tener una expectativa de un resultado similar. ¿Ok? Sí, puedes meter incidentes, puedes meter todo lo que tú quieras, pero el resultado no puede desviarse mucho porque las pruebas son las mismas y el análisis jurídico es el mismo. Sí o no, y cambia y fuera. Entonces, segundo, en el caso New Business, es muy importante entender que este es el caso. Si no hay otros factores, este es el caso que pudiera resultar en una inhabilitación electoral del expresidente, dado que los tiempos para este caso específicamente todavía alcanzan antes del periodo, antes de la elección de mayo del 2024. En el caso de Odebrecht, pues el caso no va a estar a tiempo para esto, pero el caso New Business sí. Entonces hay que darle mucho seguimiento a ese caso. Quisiera ahondar un poquitito antes de ir a cambio en esto justamente de los tiempos. ¿No habría una condena en firme antes del 2024 o sí hay tiempo para que eso se dé? En el caso New Business, con respecto al expresidente, es posible que sí, respetando su debido proceso y su presunción de inocencia, por supuesto. Recordemos, puede haber una primera condena en junio, julio de este año, sube al Tribunal Superior, aunque salga en noviembre, diciembre, va a la Corte Suprema, a la sala penal de magistradas allí,
ellas pueden tener un fallo en cuestión de meses o semanas. Ok, vamos a un cambio, ya volvemos y ahora hablaremos en el siguiente bloque de extinción de dominio y otros escándalos nacionales. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con el abogado y analista Rodrigo Noriega. Rodrigo, quisiera hablar un poquito de extinción de dominio. ¿Esa ley no pasa porque está como está o no pasa, no importa cómo esté? Yo creo, Flor, que en este momento esa ley no pasa porque está como está. Es muy amplia, muy genérica, crea una jurisdicción aparte del órgano judicial, establece principios procesales que ponen en riesgo la propiedad privada, no hay presunción de inocencia, la persona involucrada tiene muy poco espacio para defenderse, muy poco tiempo para defenderse. Sabemos que generar una prueba del propio Estado, de las propias agencias del Estado, la Dirección General de Ingresos o la Caja de Seguro Social, puede tomar meses. Ya en esos meses ya la persona puede estar condenada. Entonces, creo que sí, es importante que Panamá tenga extinción de dominio, es muy importante que Panamá tenga extinción de dominio, pero ese modelo que están tratando de imponer, de empujar, creo que no es el más apropiado. ¿Qué alternativa hay? Mira, Flor, hay varias alternativas. Primero, se puede hacer un modelo más reducido, menos ambicioso de extinción de dominio, o se puede hacer lo que hizo España. En España se creó un delito nuevo, vamos a llamarlo incremento patrimonial no justificado. Así como hay el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento ilícito para los funcionarios y exfuncionarios públicos, para los particulares hay este incremento patrimonial no justificado. De pronto yo iba por la calle y pasó mi vecino con un Ferrari. Espérate, pues si mi vecino no está pagando las cuotas del condominio, ¿cómo con un Ferrari? Entonces, eso lo puede investigar la autoridad, los sujetas a todos los criterios de los procesos penales, su juez de garantía, su apelación, todos esos controles y, bueno, decides si se cometió o no se cometió el delito. En caso de que sea efectivo, pues le quitas la propiedad y la sanción penal. ¿Por qué es importante incorporarlo al Código Penal? Porque lo sujetas a las normas y a los principios que ya existen, a las instituciones que ya existen. Mal o bien, esas instituciones, los órganos judiciales, el Ministerio Público, tienen herramientas de control. Ya la población panameña las conoce, ya hay una tradición jurídica más o menos vigente y están sujetas a todas estas reglas de alguna forma que le da mucha transparencia y relativamente mucha seguridad jurídica al proceso. El segundo punto es que al crear un delito, le da mucha más fortaleza a la situación. Imagínate, Flor, que a una persona la declaran inocente, que es lo que dice el proyecto de ley actual. La declaran inocente, pero igual le pueden quitar la casa. ¿Qué contradicción más fuerte? Por el contrario, acá tendrías que declararla culpable para poderle quitar la casa. Entonces, yo sé que hay este ímpetu de que no haya impunidad judicial, que no haya corrupción, que no haya fondos sucios en la economía panameña, pero tampoco podemos tirar por la ventana la poca institucionalidad que tenemos, los pocos derechos que tenemos y esperar que en el futuro un gobernante corrupto, un gobernante autoritario, un gobernante despiadado, no use la jurisdicción de extinción de dominio para perseguir a sus opositores, para perseguir a los periodistas, para perseguir a la sociedad civil. Eso yo te lo puedo decir, yo viví la persecución de confianza del istmo y es algo que no le deseo a nadie. Hoy día no hay ni una herramienta que contemple la ley para quitarle los recursos mal habidos a los narcotraficantes o corruptos. Sí la hay, Flor, sí la hay. Lo que pasa es que recordemos que tenemos dos situaciones. Una, un ministerio público sin recursos no tiene investigadores. La investigación la hace la Dirección de Investigación Judicial. Y la otra parte de la ecuación, la Dirección General de Ingresos, está rebasada. Está verdaderamente rebasada para hacer estas tareas. Si tú fortaleces la DGI y le creas una policía investigativa al Ministerio Público, tú puedes cambiar esa realidad. Hablando de bienes, hablemos del tema de los ministros. ¿Cómo dos ministros, PEP, personas expuestas políticamente, con problemas comerciales, obtienen una hipoteca millonaria en pandemia? O sea, ¿cómo pasa eso cuando a cualquier persona que no es PEP y en todos estos aspectos que acabo de mencionar,
le ponen tantas trabas? Me refiero obviamente a Rafael Sabonge y José Alejandro Rojas. Flor, ese es un gran misterio. ¿Por qué? Porque no sé cuál es la situación económica de esos ministros actualmente, pero lo que se ha divulgado por el diario de la prensa no deja mucho a la imaginación. Segundo, Flor, y suponiendo que sus bienes sean lícitos y vamos a darle esa presunción y tienen derecho a esa presunción, lo que significa es que estaban más preocupados en pandemia de hacer un negocio inmobiliario que de cuidar al país, que de reparar las calles, que de buscar inversiones extranjeras para este país, que de facilitar las inversiones que necesita este país para producir empleo. Entonces, ya entendemos parte de la ecuación de mal rendimiento del gobierno Cortizo y además entendemos que el conflicto de intereses, Flor, que se había avisado antes del inicio de este gobierno, continuó porque estas personas estuvieron haciendo actos de comercio. 2 ministros del gabinete. Sí, una cosa es que hubiera el conflicto de intereses que se advirtió desde el nombramiento y otra cosa es, estando en el gobierno, desarrollar negocios personales. Exactamente, Flor. O sea, ¿en qué momento, si yo soy ministro de Obras Públicas y yo me acerco a la inmobiliaria tiene proyectos en todas partes del país y claro que yo voy a querer quedar bien con el ministro. Claro, el tráfico de influencias influye entonces. Tráfico de influencias, contacto, lo que tú quieras llamar. Entonces, sí, ministro, cómo no, yo agilizo estos papeles. Y, oye, por favor, acuérdese la carretera en la casa de playa. Ah, cómo no, perfecto. O ministro de Facilitación de Negocios, mire, yo tengo un primo que está tratando de mover un proyectito y mire que lo ha mirado mal, está en el ministerio. Ah, cómo no dejan de hacer la llamada. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Estos casos, por supuesto, son hipotéticos porque no sabemos, no ha habido transparencia en ese tipo de cosas. Entonces, eso no puede ser. Y el mensaje que manda es terrible porque tienes ministros de Estado en posiciones muy delicadas, estaban dedicados a otra cosa. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Esto es Flor Mr. H Pregunta, hoy con Rodrigo Noriega. Que tengan excelente día.